La inteligencia artificial no para y vamos a descubrirlo con una herramienta que acaba de ser lanzada por Google. Se llama Storybook y para ello y en este video vamos a aprender a utilizar la inteligencia artificial, pero para aprender a utilizarla primero debemos saber sus conceptos más básicos. ¿Qué es la inteligencia artificial y cuáles son los modelos recientemente lanzados desde el 2021 hasta la fecha? Y todo lo increíble que tiene la inteligencia artificial para mostrarnos nos lo veremos hoy aquí. Así que vamos con esta pequeña herramienta y esta historia que he creado en tan solo 2 minutos. El pequeño invento de Sparky. Tommy, un niño de 10 años con una imaginación desbordante, siempre se preguntaba cómo funcionaban los juguetes que hablaban o los videojuegos que parecían adivinar lo que quería. Es como magia, pensaba. Un día, mientras visitaba una feria de ciencias, Tommy conoció a la profesora Aura, una inventora muy amable con gafas brillantes y una sonrisa cálida. Ella estaba mostrando un pequeño robot que podía reconocer objetos. Esto es inteligencia artificial, Tommy, explicó la profesora Aura. Es como enseñarle a una computadora a pensar y aprender, igual que tú aprendes cosas nuevas todos los días. La profesora le mostró cómo el robot Sparky aprendía. Primero, le mostramos muchas fotos de manzanas, dijo. Eso es como darle datos o información para que aprenda qué es una manzana. Después de ver muchas manzanas, Sparky aprende a reconocerlas. Así, cuando le mostramos una manzana de verdad, sabe que es una manzana, sonrió la profesora Aura. Eso es aprendizaje automático. Tommy estaba fascinado. Quiero hacer mi propio Sparky, exclamó. La profesora Aura le dio un kit y le explicó que podía enseñarle a su propio robot a hacer cosas sencillas, como identificar colores. Tommy pasó la tarde entrenando a su pequeño robot, al que también llamó Sparky. Le mostró tarjetas de colores, rojo, azul, verde. Cada vez que Sparky acertaba, Tommy lo animaba. Poco a poco, Sparky empezó a reconocer los colores por sí mismo. Cuando Tommy decía rojo, Sparky señalaba la tarjeta roja. Era increíble ver cómo aprendía y tomaba sus propias decisiones. Tommy se dio cuenta de que la inteligencia artificial no era magia, sino una herramienta poderosa. Era como tener un amigo muy inteligente que podía aprender de ti y ayudarte a hacer cosas. Desde los asistentes de voz en casa hasta los coches que se conducen solos, la IA estaba en todas partes, haciendo la vida más fácil y divertida. Tommy sabía que el futuro estaría lleno de inventos increíbles gracias a la inteligencia artificial. Bien, como se pueden haber dado cuenta, es una historia que se creó en tan solo 10 minutos. Sí, incluso me hubiera demorado menos. Sin embargo, le di algún toque personal a esta historia de cómo aprender de la inteligencia artificial. Y es que es una plataforma que ha creado Google, específicamente la IA de Gemini AI, donde crean dentro de su experimento el Storybook de historias muy cortas en tan solo minutos. Y quiero que se den cuenta de cómo está avanzando la inteligencia artificial y también de qué es la inteligencia artificial. Muchos hablan de ella, pero muy pocos la entienden. Así que he utilizado una gran variedad de herramientas. Quiero mencionarlas porque es importante decirles que la IA es una herramienta que nos ayuda a nosotros a crear mejores productos. Y siento que he creado un mejor producto gracias a ella. He utilizado pues la que acaban de ver, Gemini AI Notebook, que es como un cuaderno específico con información específica de artículos relacionados con qué es la inteligencia artificial, que es este pequeño cuaderno que vemos aquí, donde he mencionado solamente fuentes en las que he encontrado información bastante verificable. Y también he creado dentro de eso imágenes con Sora, que es de ChatGPT. Así que bienvenidos a este video. Mi nombre es Andrés Vargas y hoy quiero enseñarles algo bastante importante e increíble dentro de la IA. El mundo se transforma con tu cambio. ¿Y por qué lo digo? Porque la inteligencia artificial es una herramienta que nosotros utilizamos para exponer nuestras ideas. Y esta es una idea que me surgió aprender o enseñarles un poco de cómo funciona la inteligencia artificial, el Machine Learning o aprendizaje automático.
Bien, puntualmente, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues imaginémonos que la IA aprende de forma automática. Es como el corazón de la inteligencia artificial, el machine learning. Nosotros tenemos un corazón que palpita todos los días, que bombea sangre, nos bombea también oxígeno. La IA tiene también un corazón y ese bombea aprendizaje, está constantemente aprendiendo. Y como está constantemente aprendiendo, eso le permite darnos respuestas bastante increíbles, como ya las hemos podido ver en alguna otra plataforma en la que has tenido contacto. Pero a veces me queda increíblemente difícil explicarle a una persona cómo o qué es la inteligencia artificial. Por eso he encontrado este concepto y lo he moldeado para que juntos lo podamos descubrir o entender mejor. Y es que la IA es la capacidad que tienen las máquinas de aprender de la experiencia y de grandes volúmenes de bases de datos, sin necesidad de que las programemos paso a paso para cada cosa. ¿Qué significa que una máquina aprende sola? Pues sí, ellas lo hacen, y es que lo hacen utilizando algoritmos para identificar patrones o características de esa información. Por ejemplo, si yo le empiezo a cargar mucha información sobre libros de cocina, qué es una estufa, 5 recetas, qué son las frutas, cómo se preparan las frutas, pues una asociación o un patrón o una característica de que todo lo que estamos hablando se refiere a recetas o a el área de la preparación de comidas. Pues ¿cómo aprende eso? De la base de datos, lo que les contaba. La base de datos que puede ser pues texto, imágenes, números o cualquier otro tipo de datos que vienen o terminan convirtiéndose como esas experiencias. Un dato increíble puede ser receta de frutas en texto, imágenes de cómo cocinar rápido en 5 minutos o fotografías de recetas. Entonces esas experiencias son como un chef leyendo información y cocinando 1000 recetas en tan solo segundos. Eso es la IA, esas son las bases de datos con las que se alimentan. ¿Y por qué es importante mencionar que la IA aprende sin la necesidad de que nosotros la programemos? La IA no necesita que un humano le diga cada posible combinación, es decir, cada algoritmo que ella usa. Ella misma puede aprender a identificar esos patrones y mejorar con prueba y error. ¿Cómo aprendí yo a identificar o a conocer qué es el machine learning o aprendizaje automático? Yo lo aprendí en 5 pasos, así que te voy a mencionar estos 5 pasos que verás a continuación para aprender a identificar cómo incluso crear o generar buenos prompts, porque si nosotros no sabemos qué estamos utilizando, pues no vamos a aprender a utilizar estas herramientas que tenemos hoy en día. El primer paso, bases de datos. Recuerden que se les alimenta con inmensas cantidades de información. Yo alimenté mi información en Notebook con información que yo creía y creo que es más indispensable que de pronto buscar información de Wikipedia. Eso es alimentar mi base de datos de Notebook con información. Lo segundo, después de tener esa información, ella analiza los datos para detectar tendencias, características o alguna relación que un humano tardaría muchísimo en hacer, es decir, identificar los patrones, lo vimos anteriormente. El tercer punto, evaluar. Entonces, una vez yo aprendo, evalúo. Así es como nos enseñan en la escuela. Le enseño un tema y en la siguiente clase es la evaluación del tema que le enseñé. Eso es cuantificar la calidad de las predicciones que el modelo hace. ¿Cómo lo hacen? Con benchmarks, puntuaciones y comparaciones. Y luego de evaluar, pues la IA ajusta sus conocimientos. Los conocimientos, es decir, lo que está aprendiendo de la base de datos. Conocimientos internos, y valida constantemente su rendimiento. Ajuste, ellas están mejorando continuamente. Es como si una persona aprendiera hoy y cometiera errores, pero no se queda ahí, sino que empieza a aprender de esos errores de cómo mejorar. Por último, hace una predicción o una toma de decisión. Entonces, cuando una persona tiene la experiencia dentro de un campo, ya sabe qué decisión tomar. Así lo hace la inteligencia artificial. Es un ciclo continuo de aplicación de algoritmos de aprendizaje automático en esas redes neuronales. Esto es algo más profundo
y es que las redes neuronales son bastante importantes dentro de la inteligencia artificial, y este concepto se llama Deep Learning o el cerebro de la IA profunda. Esto lo veremos dentro de otro capítulo, dentro de otro módulo de Move On, aprendiendo con IA. Bien, hasta el momento todo ha sonado rarísimo, yo lo sé. Incluso me cuesta un poquito explicarlo, les soy sincero, pero vamos a simplificarlo con un ejemplo que tengo preparado. Lo primero, base de datos, alimentar la base de datos. Imaginémonos que tenemos una serie de frutas. Entonces mi base de datos son frutas y verduras. Esa base de datos tiene manzanas, bananos, duraznos, de todo. Para que una IA aprenda a identificar diferentes frutas, se le proporciona un enorme conjunto de datos. Entonces, aquí tengo 5 frutas, pero yo puedo tener una cantidad impresionante, 1000, 2000 frutas, o frutas nombradas de diferente forma en diferentes países. Ese puede ser una base de datos. Y para esta fruta, yo le diré que es la imagen 2, banano. Esto para mí es un banano. Y así se guarda en esa base de datos. ¿Cuáles son las principales compañías que almacenan esos datos? Porque es que yo no estoy hablando de 2 o 3 datos, estoy hablando de millones de conjuntos de datos y de logaritmos y de todo. Entonces, ¿cuáles son? Google Cloud, Microsoft Azure y Amazon S3 son como los más reconocidos, los más grandes. Seguramente hayan muchos que se me estén escapando de estas bases de datos, pero son donde se están almacenando actualmente los datos. ¿Por qué Google Cloud? Y eso es una pregunta que les quiero dejar. ¿Por qué Google Cloud es tan importante y por qué ellos han mejorado tanto dentro de su inteligencia artificial? Porque poseen una gran cantidad de datos de búsqueda. Por eso es que han avanzado más, y eso lo veremos más adelante. Lo segundo, reconocer. Un algoritmo de aprendizaje automático no entiende las instrucciones. Cuando yo digo no entiende las instrucciones, no las entiende como nosotros los humanos. Nosotros los humanos tenemos una conciencia o un raciocinio. Podemos identificar que esto es una manzana verde y esto es una manzana roja, a simple vista. Pero la inteligencia artificial no tiene conciencia. En lugar de eso, ella detecta patrones y relaciones matemáticas. ¿Cómo así que detecta patrones y relaciones matemáticas? Es como un conjunto de instrucciones detalladas que yo le doy. Para hacer una receta de cocina, uno necesita una serie de pasos lógicos. Así son los patrones que relaciona la inteligencia artificial dentro de esos reconocimientos. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, recuerden que en algoritmos ella aprende de 2 formas. Aprende de los datos y aprende a identificar los patrones. Entonces, ¿qué patrones vemos aquí? Que hay 4 manzanas y que las 4 manzanas, algunas están rotas por la mitad, algunas por un cuarto. Entonces, esos son patrones que ya empieza a identificar. Las redes neuronales artificiales que imitan el funcionamiento del cerebro humano son clave en este proceso para reconocer esos patrones complejos, el Deep Learning. Entonces, para este que es más sencillo, veremos que el patrón de una manzana, ¿cuál es? Que en el centro tiene 2 semillas o 3 o 4 semillas, y que cuando está cortada la manzana por la mitad se genera un corazón o una especie de corazón, y que es blanco o de un color piel claro. Ese es un patrón. Hay otro patrón. Entonces, ¿qué patrón hay? Es que tienen un tallo con una hoja verde. Ese es un patrón. Y otro patrón que pueden llegar a tener es que las manzanas no solo son rojas, sino que también son verdes. Entonces ahí es donde vemos diferentes patrones. Ahora yo hablo esto desde una sola manzana, pero se pueden de verdad extender bastantes datos sobre una sola manzana, y es qué tipo de manzana es, dónde fue cosechada, cuál es el tiempo de duración del crecimiento de una manzana, del árbol. O sea, son bastantes datos. Aquí solamente estamos hablando de una manzana, pero se pueden extender miles de millones de datos de un solo producto. Imagínense con todo. Ahora, ya aprendí de los datos, ahora identificar los patrones. Entonces, por ejemplo, aprende que una manzana suele ser redonda, puede ser roja, puede ser verde o amarilla. En este caso aquí vemos que es un poquito amarilla, y también puede tener un pequeño tallo o incluso no puede tener tallo. Si cumple con todo lo anterior,
Entonces me arroja un resultado verdadero, es una manzana. Lo que veíamos a continuación, la red neuronal interna de la IA ajusta sus conexiones para fortalecer las asociaciones entre estas características. Entonces, ¿qué características tenemos de esta pequeña base de datos de 4 conjuntos? 3 de esas manzanas se les identifica que tienen una conexión de un tallo pequeño verde, que puede haber otra conexión entre esta base de datos, que 3 de esas imágenes se ven que claramente son rojas, esta se ve naranja, entonces no aplica para esto, pero hay una conexión entre ellas. Ese es como el principio básico. Después de que la IA aprende a identificar qué es y qué no es una manzana, entonces se evalúa. Evaluar es identificar manzanas, entonces se le cargan una gran cantidad de datos de diferentes frutas. Pueden ser manzanas, peras, bananos, melones, de todo. Y se le presentan datos que no haya visto antes, eso es importante para verificar la precisión. Entonces aquí pueden ver unos datos que la IA, que Sparky no había visto antes y él tiene que identificarlos. Entonces yo puedo a simple vista ver que hay 1, 2, 3 y 4 peras, 2 manzanas. Para mí estas son peras, pero vamos a ver qué piensa o cómo reconoce la IA si son peras o no. Aquí vemos que el modelo realiza su tarea identificando el conjunto de datos o de imágenes de acuerdo a su algoritmo. Entonces vemos que dice que esto es una manzana, esto es otra manzana y esto es otra. Entonces hay 4 manzanas y 2 peras. Entonces aquí surge una gran pregunta. ¿Por qué identificó que estas 2 frutas son manzanas y no son peras? Entonces ahí es donde estamos hablando de que se realiza un ajuste a esa evaluación. Aquí el modelo evaluó mal. ¿Por qué? Porque podemos ver claramente que esto es una pera y esto también es una pera, que una pera es un poquito más alargada en la parte superior, que su tallo es más largo, pero esta IA no alcanza a reconocer eso. Entonces pasamos al cuarto punto, ajuste o la mejora continua. Entonces los programadores de la IA empiezan a describir mejor el algoritmo o a que ella misma vaya reconociendo, no, aquí me equivoqué, esto no es una manzana, esto es una pera. Aquí es donde ella empieza a aprender a reconocer que, ok, esta es una pera porque no se ve tan redonda, ¿sí? Y se ve más salido el tallo. Entonces ahí ella aprende a reconocer eso. ¿Qué ocurre? Que el primer modelo de ChatGPT cometía muchos errores, pero para hacer el primer modelo, ellos tardaron 6 años en desarrollar el primer modelo. Hasta empezaron a ver frutos de eso a partir de cuando lanzaron el modelo. Entonces esto no es algo que solamente viene de 3-5 años hacia atrás, sino es algo que viene de bastante tiempo. Hasta aquí hemos visto 4 puntos y el quinto punto me parece aún más increíble. Antes de pasar a eso, yo quiero que en este módulo de introducción a la IA, que es el contexto actual, veamos los diferentes modelos de IA actuales. Porque es importante conocer nuestro contexto, porque una vez reconocido todo lo anterior, ahí sí podemos ver el quinto paso, que es la aplicación del modelo de referencia. La aplicación del modelo de referencia es ya lanzar la IA al mercado o al público. ¿Cuál es nuestro modelo de referencia? OpenAI, ChatGPT. Todo el mundo lo conoce. No fue el primer modelo que lanzaron, pero fue el modelo más reconocible y el que marcó un hito de un antes y un después. Fue fundada en diciembre del 2015 por Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever, Bhaskar Sarimba y John Schulman. Fueron 6 personas. Una vez el modelo de IA está bien entrenado y ha alcanzado un nivel de precisión aceptable, es decir, por un percentil, puede realizar tareas específicas por sí sola y mejorar con ellas en el tiempo. Esto es lo que fue OpenAI y lo que sigue siendo, y en 2015 se crea. Sin ánimo de lucro. La idea de ellos inicialmente era que la IA es accesible para todo el mundo, que todo el mundo tiene acceso a ella y que eso va a mejorar nuestra vida, y evidentemente la ha mejorado. Pero los intereses siempre están ahí. Así que en el 2019 cambió de ser una empresa sin ánimo de lucro a ser una empresa con fines de lucro
para atraer las inversiones necesarias para alcanzar sus ambiciones. Estamos hablando de miles de millones de dólares invertidos en una tecnología nueva. Entonces ellos realmente necesitaban el dinero para poder avanzar con mayor velocidad. Por eso es que en el 2019 empiezan a abrirse al mercado lucrativo para poder generar esos ingresos para poder crear sus modelos o bueno, su primer modelo. Aquí vemos a los 6 fundadores: Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, bueno, y los otros 3 que me cuesta mencionarlos. Y quiero que se den cuenta que al día en el que grabo este video ya varios no están. Esta es información de agosto del 2025 y Elon Musk se retiró, encontró pleito con OpenAI, se salió de la compañía y él creó su inteligencia artificial. Ya veremos cuándo. Creó Grok. Sam Altman renunció en un tiempo, lo volvieron a reintegrar y actualmente es el CEO de la empresa. ¿Quién sí sigue? Greg Brockman, que es un ejecutivo que sigue dentro de OpenAI. Ilka Sutskever, él se salió porque encontró en la IA problemas de seguridad y problemas muy serios. Entonces, moral y éticamente, según lo que informan varias referencias, no quiso continuar en OpenAI y creó su propia inteligencia artificial en el 2024 que se llama Safe Super Intelligence SSI Inc., que es una inteligencia artificial segura con los datos. Recuerden que lo más importante de nosotros son los datos personales. ¿Quién sí sigue? Boichkevar Sarimba, él es actualmente investigador y científico dentro de OpenAI. Y quien ya no sigue, John Schulman, se retiró de OpenAI y él ahora es cofundador de otra inteligencia artificial que se llama Thinking Machines Lab. Bien, vamos a ver ahora sí algo interesante y es los principales modelos de inteligencia artificial en orden de lanzamiento, ya para terminar este video. Lanzamientos de los principales modelos de AI. Veremos el primero. El primer modelo lanzado fue GitHub en junio del 2021. GitHub Copilot. Y este modelo está enfocado o enfrascado, ¿verdad?, puntualmente de programación, ayudar en la programación, y se convirtió en un hito increíble, pero solamente en programación, entonces está enfocado en eso. Luego el que le sigue, OpenAI, en noviembre del 2022, evidentemente pues marcó un antes y un después de la inteligencia artificial. Si bien ya se venía manejando algo con GitHub Copilot, este era un tema más para programadores y para las áreas científicas, no era algo como para todo el mundo. Sin embargo, con OpenAI ellos lo abrieron al mundo en código cerrado. Luego se creó Perplexity en diciembre del 2022, es decir, un mes después lanzan otra IA. Y después, el siguiente año, Meta se mete literal dentro del mundo de la inteligencia artificial con su IA Meta. Pasaron más o menos unos 6 meses desde el lanzamiento de OpenAI y se creó Cloud. Se parece un poco a Perplexity. Tenemos también a Copilot, que es de Microsoft. Entonces GitHub tenía Copilot, Microsoft, y luego crearon Copilot, que este es más relacionado con toda la gama de productos de Microsoft: Excel, Word, PowerPoint, los productos insignias de Microsoft. Luego, ¿cuál sigue? Grok. Aquí es donde entra Elon Musk con su inteligencia artificial, un año después de haberse lanzado OpenAI. O sea, miren la cantidad tan increíble de tiempo. A un año de haberse lanzado OpenAI ya se habían lanzado 6 inteligencias artificiales o 6 modelos de inteligencia artificial. Luego, ¿quién le siguió? Le siguió DeepSeek. Entró China a cambiar completamente el panorama y hacer de código abierto, es decir, cualquier persona que tenga los recursos puede instalarse su propia inteligencia artificial como DeepSeek y correrla en remoto. Esto está marcando actualmente un hito y lo explicaremos en algún otro video. Y por último, tenemos a Gemini en diciembre del 2023. De noviembre del 2022 a diciembre del 2023 pasó un año y un mes, tal cual, desde el lanzamiento de una IA con otra. Hasta aquí el video de hoy, así que muchísimas gracias por acompañarme.
Sé que se hizo un poquito largo, estoy intentando hacer los videos un poco más cortos, pero me apasiona este tema y en el siguiente aprendizaje veremos puntualmente el Deep Learning o el cerebro de la IA profunda. Nada, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Quiero que si les gustó este video me regalen un like, se puedan suscribir, es un canal que está creciendo. Y nada, bienvenidos y nos veremos en una próxima ocasión. Chao, chao. Gracias.